El mensaje de esta mañana es un mensaje, pues a mí me gusta mucho, hermano, me impacta mucho este mensaje. Es tal vez el final del tema del poder de la sangre de Jesús. Ok, vamos a hacer un breve repasito, ¿no? Como una introducción. La revelación del poder de la sangre de Cristo. Bueno, es un tema, sabe que es un tema que poco se predica. La sangre de Jesús, pues tiene un poder. Tiene un poder. En los cristianos nosotros tenemos poderes, hermanos. Los cristianos reciben poderes. Se les da poderes. Es decir, si usted tiene un poder, usted es capaz de hacer cosas que de otra forma no podría lograr, no podría alcanzar, no podría hacer. El cristiano verdadero recibe un poder, un poder. Ahora, se nota la diferencia entre el cristiano que no es verdadero y el cristiano que sí es verdadero. Se nota la diferencia entre el que es el que asiste al estadio y entre el que sí está jugando en el estadio. Se nota la diferencia entre el que está en la plaza de toros viendo a los toros y se nota la diferencia entre el que sí está dentro de la plaza enfrentándose al toro. Y el poder no se le da a los que están ahí en la audiencia, a los que vienen a la iglesia simplemente, no, el poder se le da a los cristianos verdaderos, el poder de la sangre de Cristo. Porque son estos los que sí han recibido a Jesús de corazón, y son estos los que sí le obedecen, y no solamente le dicen Señor por decirlo, sino que al decirle Señor, se sujetan a Él y le obedecen, y le honran por eso. Ese es el poder, hay un poder, mucho poder, hermano, que Dios le da al cristiano, pero el cristiano algunas veces desconoce eso. El poder de la sangre de Jesús es sumamente importante y usted lo puede usar y yo lo puedo usar para vencer al enemigo que tenemos. Porque sucede que el caminar cristiano, nosotros tenemos un enemigo. Este enemigo viene a poner enfermedad a nuestro cuerpo. Este enemigo viene a poner destrucción en nuestra vida, fracaso, decepción, tristeza, problema emocional, problemas mentales, temores, miedos, viene a poner tormentos en nosotros, los cristianos, y en los que también no son cristianos. Porque la paga del pecado es muerte. Todo inicia por ese aspecto, ¿no? De que hemos pecado y como pecadores merecemos la muerte según lo que la Biblia dice. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, hermanos, el Señor Dios mismo pues puso una provisión para que eso no tenga un final infeliz, sino que tengamos un final de rescate, que Dios nos pueda rescatar de esta situación en la cual estamos viviendo los seres humanos. Mientras el ser humano peque, porque todos pecamos, se nos ha pasado esto como una enfermedad del pecado, ¿no? Desde Adán y Eva que pecaron, por descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y todos los demás hasta llegar a donde usted está, todos arrastramos la semilla del pecado en los genes. ¿Ok? Usted entiende que los genes llevan las características de personalidad y de conducta y actitud de cada uno de nosotros. Bueno, todo eso se hereda, hermano. Pero todas esas cosas que se heredan no son buenas necesariamente. Gran parte de todas ellas son malas. Hay gente que hereda el cáncer, hay gente que hereda otro tipo de enfermedades, hay gente que hereda el mal carácter, hay gente que hereda, y vienen los genes, viene la familia. Entonces hablamos de los Porras, hablamos de los Fernández, hablamos de los Mairena, hablamos de ¿quién más ahí? De los Agüero, de los Araya, ¿verdad? Y cuando decimos estos apellidos, ya sabemos más o menos algunos de nosotros qué queremos decir, ¿no? ¿Qué queremos decir? Porque hay cosas que marcan a esas familias y no son cosas buenas necesariamente. Hay cosas que tal vez ni queremos decirlas. Mejor no las decimos porque tal vez hay como vergüenza de decirlas. Hay familias que han sido marcadas con el alcoholismo de generaciones pasadas y todos son alcohólicos. Hay familias que han sido marcadas con el divorcio. Cada vez que se casa todo el mundo se divorcia.
Hay familias que han sido marcadas con todas las mujeres con tener hijos antes de casarse. Y así pasa, le pasa a la madre, a la hija, a la nieta, y todos repiten el mismo patrón. Bueno, eso no sucede porque simplemente sucede, es porque hay un patrón que se va heredando en los genes. Ahora, eso está acompañado de demonios. Los demonios son seres que han sido asignados y que están en la tierra para atormentarnos, usted y a mí. Tenemos un mundo que es contrario al nuestro. ¿Okay? Entonces, usted como cristiano debe cuidarse. Entonces, recibe a Cristo en su corazón, ahora debe de cuidarse y debe de limpiarse y debe recibir salud y debe usted estar como overjoleado, usted debe estar como nuevo. A la verdad, alguien dijo por ahí, ningún cristiano debería morir de enfermedad. Bueno, no somos de hierro tampoco, porque esta carne tiene que desaparecer. Pero si no deberíamos de tener enfermedades que vengan de los demonios, hermano. No deberíamos estar enfermos por eso. Entonces, si usted tiene presión alta, si usted tiene azúcar en la sangre, si usted le huele en los huesos, le huele el piel, le huele la pierna, es muy seguro, es casi, yo diría que es totalmente seguro, no me voy a meter allí, le voy a decir que casi seguro de que ahí hay demonios ya metidos. Ahora usted puede decir, pastor, todo es demonio. No, no es que todo sea demonio, sino que los demonios se aprovechan de todo. Eso es lo que pasa. ¿Ah? No todo es demonio, pero los demonios se aprovechan de todo. Entonces, un día usted está triste, no fue el demonio que se entristeció, fue usted el que se entristeció. Pero esa tristeza fue pecado para Dios. ¿Por qué fue pecado? Porque desconfiaste en Dios, porque no pusiste tu confianza en el Señor. Porque Dios estando a la par tuya, estando contigo, no lo reconociste. Eso fue pecado. Eso es la puerta abierta por la cual entonces el demonio entró por una tristeza, por un momento en tu vida, entró por un trauma, por una situación que tuviste, un trauma emocional, y eso fue el chance y la oportunidad para que el demonio entrara ahí. Y sucede que el demonio que entró fue el demonio de tristeza, porque calza con lo que estás viviendo. Si tú tienes ansiedad, ¿quién no tiene ansiedad, hermano? Dígame, en esta época, ¿quién no vive en ansiedad? ¿Quién? Todos tenemos ansiedades. Pero la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no tenemos que estar preocupados. Pero ¿nos preocupamos, sí o no? Sí, entonces, ¿qué pasa cuando nos preocupamos? Abrimos la puerta porque pecamos. Porque la Biblia dice que no debemos estar afanosos. Pero como somos seres humanos, casi que la Biblia nos está pidiendo casi como un imposible, nos está pidiendo la Biblia. Pero no es que la Biblia esté mal, sino que la Biblia nos está diciendo, no sigas el afán, porque tú tienes el poder de Dios en ti, y el carácter de Dios y el Espíritu Santo en ti, para tú refrenar eso y actuar tú, y no dejarte. Cuando el afán quiere venir, tú lo detienes, y tú confías en Dios, entras en oración. Por eso ese versículo dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración con súplica y ruego, y acción de gracias. Amén, hermano. Eso es lo que dice ese versículo, por nada estéis afanosos. Entonces, hermanos, ese es el pecado. Simplemente son cosas que tenemos, desobedecemos a Dios, sabiendo la Biblia o no sabiéndola. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. La ley es la ley, sea que la sepas o no la sepas. Si tú no sabes que el semáforo en rojo dice que tu carro no debe pasar hacia adelante, si tú no supieras eso y sigues directo, infringiste la ley aunque tú no sepas. Y eres culpable por la ley. Y así es, hermano, esto es una ley. Aquí hay leyes acá. Y somos culpables de muchas cosas. Pero todas esas cosas, hermanos, son puertas cuando las hacemos, infringimos esa ley y son puertas entonces para que los demonios entren. De esa manera entonces que todo lo que casi que conocemos, que son problemas, hay demonios ahí. Que la hermana tenía 75. Pero eso es lo de menos, hermano, porque hay gente que tiene 1000, aunque usted no lo crea. 1000 demonios ahí, porque trabajan en equipo, trabajan en grupos. Entra el demonio de tristeza, pero juntamente con el demonio de tristeza se llama a unos 5 compañeros más de tristeza, y forman su reino, forman su grupito, forman su pandilla. O sea, hay una pandilla de tristeza, de demonios, y puede ser que esa pandilla tenga 50 demonios, y están trabajando duro en tristeza en la persona. Que tú ves que no levanta cabeza esa persona, siempre está triste. O hay personas que logran ellos provocar a la amargura en la persona. ¿Cuándo fue eso? O sea,
como 15 días, liberamos a una persona, el demonio decía, ya la tenemos casi que llegando para que se amargue. Dice, nuestra meta es matarla y destruirla, pero queremos lograr como paso intermedio llegar a que se amargue esa persona. Entonces, si lograban a esta mujer que se amargara, era un éxito para ellos, ¿no? Y ahí que iban a entrar demonios de amargura. Y en el momento que ella se amargara, todavía no habían demonios de amargura, pero en el momento que ella se amargara, abre la puerta y entran demonios de amargura. Entonces, no le des rienda suelta a tus sentimientos, cuídate. Cuídate con tus sentimientos. Cuídate. Los sentimientos son peligrosos. Ahora, los sentimientos buenos pudieran ser peligrosos también. Reírse no siempre es bueno. ¿Saben ustedes eso? Porque si te ríes, porque te estás riendo de otra persona, te estás burlando de otra persona, hay demonios de burla. Entonces, cuando alguien se burló de alguien, entró el demonio de burla. Y aquí hemos tenido demonios de burla, hemos sacado demonios de burla, ahí muriéndose de la risa. Sí, son vacilones. Se ríen, hermano, se ríen y casi que uno también se ríe también. Lo único que le falta es contarse un chiste, nada más, esos demonios. Así, hermanos, para todo. Entonces, entonces todas las cosas que vamos haciendo, que vamos cometiendo, que no son correctas, que a Dios no le agradan, todas las cosas, hermanos, los malos pensamientos. Viene un mal pensamiento. ¿Pensamiento de qué? De fornicación, pensamiento de pornografía. ¿Qué pasa? En cuanto viene el pensamiento y usted lo recibe, el pensamiento puede llegar, pero usted lo rechaza, lucha con él y lo reprende, Dios le da como un tiempo, ¿no? Le da un tiempo de gracia a usted. Si ese tiempo de gracia usted no lo maneja, Dios le da el permiso al demonio de pornografía que entre, o el demonio de perversión sexual que entre. Cuando la gente le pregunta uno al demonio, ¿qué es lo que hay allí? Perversión sexual. Dice, ¿qué pasó? Es fácil saber eso. No hay que preguntar mucho. Algún momento en su vida tuvo un mal pensamiento, lo recibió, y solo con que lo haya recibido, aceptado, abrió la puerta, ¡pa! Y si había un demonio por allí buscando a esta persona, ¡pa! Entró. Entonces, vean, hermano, así es el asunto, ¿no? ¿Por qué hablamos esto? Ya no sé ni por qué hablamos esto. La sangre de Jesús, hermano, es algo glorioso y tremendo, porque la sangre de Jesús, a través de esa sangre, Dios paga un precio por el pecado suyo. El pecado que usted ha cometido, los que va a cometer incluso a futuro, fueron pagados. Es decir, Dios en su justicia, cada vez que alguien peca, merece la muerte. Esa es la justicia de Dios. Dios es sumamente estricto. Sumamente estricto. Nadie podía pagar el pecado de un ser humano sino otro ser humano. Es obvio, ¿no? El que la hace, como dice el dicho, la paga, ¿verdad? Entonces, si la hace un ser humano, ¿quién la tiene que pagar? El ser humano. Y lo ideal es que sea el que la pague, el que la hace, ¿verdad? El que la hace debe pagarla. Como alguien tenía que pagarla, entonces Jesús la paga. Jesús la paga. Jesús la paga por usted y por mí. Tiene que ser una persona perfecta el que pague por eso. O sea, no puede ser otro pecador. Un pecador no puede pagar la deuda de otro pecador. Es como que una persona en bancarrota pueda pagar la deuda de otra persona en bancarrota. ¿Es posible eso? O sea, el que no tiene dinero no puede pagar la deuda de alguien que tampoco tiene dinero. Si no tengo dinero no puedo pagar la deuda. Así que tenía que pagar era una persona que no tenía que tener pecado. Y la única persona, bueno, no había personas, seres humanos de esa manera, no existen. Por eso Dios envió a su Hijo decidió, no siendo ser humano, siendo Dios, descender, convertirse en ser humano, vivir como ser humano, morir y sufrir por los pecados, porque no era suficiente en la justicia de Dios morir, porque no fue suficiente la muerte de Jesús. Jesús tenía que sufrir, tenía que ser escupido, tenía que ser azotado, tenía que ser lacerado, tenía que ser insultado, tenía que ser humillado, tenía que sufrir
hasta que llegase a la muerte y muerte de cruz, como maldito, ¿verdad? Él sufrió y murió como un maldito porque la cruz no es un símbolo agradable, la cruz es un símbolo de maldición. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, maldito el que muera en una cruz. Entonces, él se hizo maldito, llevó la maldición que usted tenía que recibir usted. Llevó el pecado que usted tenía que recibir. Y los demonios saben eso. Y el diablo sabe eso. De tal manera que cuando usted dice la sangre de Jesucristo, usted está diciendo al demonio, mira, el precio, la deuda está pagada. Y el precio de esa deuda es la sangre de Jesucristo, la cual es una sangre perfecta, sin pecado. Eso es lo que lo hace a usted libre. ¿Libre de qué, hermano? Bueno, si tiene pecado, lo libera. A través del perdón, usted pide perdón y la sangre de Cristo inmediatamente trae libertad a su vida. Si hay un demonio por ahí, en el nombre de Jesús, se va el demonio y se va de su vida. Si hay una enfermedad, en el nombre de Jesús, la persona está sanada. Y esto no son cuentos, son realidades. Entonces el poder de la sangre de Jesús funciona en aquellas personas que son cristianos verdaderos. Los que no están como observadores, sino los que están jugando el partido. Sobre eso son los que funciona el poder de la sangre de Jesús. Y hablamos de una revelación, que es importante tener esa revelación del poder de la sangre de Jesús, que no es suficiente. Por ejemplo, aquí todos podemos escuchar qué hace la sangre de Jesús, qué poder tiene la sangre de Jesús, pero eso no va a servir de mucho si no tenemos la revelación de ese conocimiento. Cuando decimos que tenemos la revelación del conocimiento, es que el conocimiento, que es el entendimiento de qué es la sangre de Jesús, penetra hasta nuestro interior. Es allí entonces, hermanos, cuando penetra hasta nuestro interior, que recibimos una revelación sobrenatural. Las cosas de Dios son sobrenaturales, son espirituales, pues. Hay gente que sobrenatural de la nueva era, hermano, por favor, ya, no sigamos con el jueguito, eso. Hay gente que anda ahí. Sobrenatural es una palabra que no deben decir los cristianos, por favor. Dios es sobrenatural. El cielo es sobrenatural. Lo natural es terrestre, lo espiritual es sobrenatural. Ya que si lo dice el brujo, utiliza la palabra sobrenatural, no significa que nosotros no podamos usarla. Hasta los brujos tienen Biblia ahí, hermano, engañando a la gente. Hasta la santería hay Biblias ahí. Entonces no significa porque ellos tengan una Biblia que nosotros no podamos usar una Biblia. Caemos en la idiotez, hermano. Algunos cristianos caen en la idiotez de los medios de comunicación, de YouTube y todo eso. Y pierden la perspectiva de lo que es y son las cosas y el idioma. Que algunos se sienten culpables de decir esas palabras. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Porque yo consulto mucho YouTube y Facebook y todo eso y veo mucho esto. Y veo muchos mensajes que hablan y dicen falso profeta porque dice que habla sobre cosas sobrenaturales, que esas palabras no se deben de decir. Gloria al Señor, hermano. Se caemos en las tonterías, hermanos, de las palabras. Para mí eso es una tontería. Vivir la vida cristiana es una vida de poder y sobrenatural. Y los que son liberados comienzan a entenderlo en la liberación. Les cambia la vida. La vida cristiana no puede ser la misma ya. Cuando comienzan a ser liberados, comienzan a entender que su vida es una vida sobrenatural, donde se está enfrentando a cosas que no puede ver con los ojos, pero sí puede ver con el espíritu. Y recuerde que lo sobrenatural rige lo natural, aunque usted no lo crea. Todas las cosas naturales, gran parte de todas las cosas naturales suceden porque hay algo sobrenatural que rige. Lo sobrenatural está arriba en autoridad y rige el mundo natural. Cuando usted cree, y la palabra de Dios dice que por la fe usted va a ser posible mover montañas, o mover situaciones, o mover problemas, y usted lo cree de corazón, dice la Biblia que si usted cree lo que usted pide y cree lo que usted está pidiendo al Señor, le será hecho. Y si alguno le dice al monte, no oración, ya ni orar, sino decirle al monte, quítate y échate en el mar, pero con fe, sin dudar, dice, le será hecho lo que dice. Eso es sobrenatural.
Claro, entonces algunos cristianitos que no tienen adoración, no tienen comunión, no tienen intimidad con Dios, comienzan a disque creer que porque está escrito, ya Él también pues tiene que ser real, tiene que suceder. Bueno, está bien, inténtelo. Pero si en su corazón no hay relación con Dios, no va a funcionar. El poder de Dios en una persona se activa a través de la comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, usted es un cristianito más, un cristianito promedio como cualquier otro. Usted es uno más dentro del montón de los que se dicen ser cristianos en este planeta Tierra. Si usted no tiene comunión con Dios, usted es un cristiano normal y corriente. Es decir, la palabra la media, que es lo que todos tienen, mediocres en otras palabras. La media es la mediocridad. Si usted no tiene comunión con Dios, el poder de Dios no puede ser activado en usted. Entonces usted pretende que esto se cumpla sin relación con Dios. No se puede, porque para que se cumple esta palabra que es sobrenatural en su intención, tú tienes que comenzar a vivir esa sobrenaturalidad. Y para comenzar a vivir esa sobrenaturalidad tienes que conectarte con aquel que es sobrenatural, que es Dios. Para que lo de Dios se te pegue, lo sobrenatural de Dios se te pegue, y eso solamente es posible a través de la relación de intimidad y comunión con Él. Entonces el poder de Dios, la sangre de Jesús que tiene un poder, el cual usted puede usar para vencer a Satanás y ponerlo donde tiene que estar, que la Biblia dice que Satanás está bajo la planta de sus pies, que Satanás no lo puede tocar a usted. Y si eso es cierto, va a funcionar en usted y va a tener usted ese poder y esa capacidad. Sí, solo sí, usted tiene comunión con Dios, porque está activado en usted lo sobrenatural de Dios que está allí funcionando. Usted tiene testimonio, en otras palabras. Entonces cuando los demonios están escuchando, van a temblar. Cuando usted diga, demonio, en el nombre de Jesús, y el demonio, ya está temblando el demonio, ya se está manifestando el demonio. Pero es un cristianito mediocre, de la media, de los que no oran, de los que no leen la Biblia, de los que no tienen comunión con Dios, pretende liberar y estar en el equipo de liberación. Imagínense que estuviese en el equipo de liberación y sin oración y comienza ahí a reprender y echar, hermano. No nos extrañemos que los demonios no se sujeten. Entonces, la sangre de Jesús, el poder que tiene la sangre, va a manifestarse en usted si usted recibe esa revelación. Y usted va a recibir la revelación, sí, solo sí, usted está viviendo en comunión con Dios. Si está viviendo en comunión con Dios, lo que hoy usted está escuchando hoy, sin que usted haga ningún tipo de esfuerzo, simplemente con escuchar lo que yo estoy predicando, usted está recibiendo revelación ahorita de ese conocimiento que estamos hablando ahorita del poder de la sangre de Cristo. Al recibir revelación, usted está recibiendo un poder automáticamente. Ahora, pero si usted no es de comunión, el mensaje de hoy es simplemente conocimiento y punto, no más. Por eso no se puede entender a Dios humanamente. Por eso ningún ser humano podrá entender a Dios con la razón. Nadie podrá entender a Dios usando su razonamiento. Nadie. Porque estas cosas funcionan para los que creen. Ahora, creer no es solamente decir creo, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿no? Creer es obedecer. Y el que obedece, obviamente tiene relación con Dios, porque está obedeciendo. No puede haber alguien que esté obedeciendo y no tiene relación con Dios. Se está contradiciendo. La obediencia implica relación con Dios, por lo cual está obedeciendo. No es por buenas obras, no es porque usted es bueno, no es porque usted hace cosas buenas que Dios se manifiesta. No es por eso. Es porque usted tiene relación con el Rey de Reyes, Señor de Señores.